Y bueno, hemos estado hablando, ¿verdad?, de la semilla, ¿verdad? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios es la semilla. ¿Y dónde es el terreno? Nuestro corazón es el terreno. Nuestro corazón es el terreno donde se siembra la semilla de la palabra de Dios y tenemos que protegerla. ¿Se acuerdan que hemos estudiado la parábola del sembrador? Una parábola muy importante porque Jesús nos dice que si no entendemos esta parábola no comprenderemos las demás parábolas. Entonces es muy importante que sepamos que la semilla es la palabra de Dios y que el terreno es nuestro corazón. También la primera parte de la parábola dice, hemos dicho que cada uno de estos terrenos no son tipos de personas, sino procesos en nuestras vidas. Y así como hoy nos decía nuestro hermano Juan Carlos, en esos procesos de nuestra vida, nosotros a veces tenemos nuestro corazón duro porque esos procesos han sido difíciles, porque nos hemos sentido pisoteados junto al camino, porque nos hemos sentido desesperados y la semilla no entra. Y dice que al no entrar la palabra vienen las aves y se roban la palabra. Entonces hemos hablado de 3 enemigos terribles que van a robar la palabra al instante y que darán terreno a Satanás para que nos destruya, para que traiga a nuestra vida destrucción. Dijimos que estos 3 enemigos eran el pecado sexual, la hechicería o brujería, y el día de hoy estaremos viendo la idolatría. Estos 3 son enemigos nuestros. No es mi intención que tú te lleves de aquí esta información para atacar a personas que pudieran estar atrapados en el pecado sexual o a personas que tú conoces de tu familia, de tus vecinos que pudieran ser ahora sí que clientes frecuentes de la hechicería, de la brujería, de los encantamientos, pero tú necesitas de alguna manera explicar cuando Dios te permita que estos 2 son enemigos de nuestra alma. Así lo dice la Biblia. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, por hombres y mujeres, ¿verdad?, que escribieron, hombres que escribieron la palabra del Señor. Ahora, hoy voy a hablar acerca de la idolatría y voy a explicar qué es la idolatría. La idolatría es adoración de imágenes, es darle honor a cualquier, diga conmigo, cualquier objeto que ha sido creado. Sea creado por Dios o creado por los hombres. Cualquier objeto creado que se le dé honor, honra, eso es idolatría. Vamos a ver qué dice la Biblia. Éxodo 20 del 4 al 6 dice así: no tengas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, o sea, ningún ídolo de aves o de estrellas, de la luna, del sol, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, significa que nos quiere solo para Él. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación, o sea, bisnietos. Por el contrario, cuando los padres me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Qué impresionante. Muy bien, entonces quiero que entendamos qué dice la Biblia acerca del origen de la idolatría. Y el origen de la idolatría lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. El origen de la idolatría nos lo hace ver el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 21 al 27. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves,
exactamente lo que había dicho el Señor en el Antiguo Testamento que no se hicieran, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. ¿Se acuerdan que ese es uno de nuestros enemigos? De modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, hay una consecuencia de la idolatría. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Entonces, la palabra de Dios es tan clara. Hay personas que se acercan y me dicen: pastora, no entiendo la palabra, no la comprendo. Sin embargo, hay versiones como la versión que estamos utilizando, la Nueva Versión Internacional, pero también les recomiendo la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción tan sencilla que podemos entender. La traducción en lenguaje actual también es una traducción que puedes comprender. Y esto es impresionante. Dice que habiendo conocido a Dios, llegó un momento que de alguna manera los seres humanos todos tenían una noción de Dios. Estábamos platicando ayer con un hermano donde fui a compartir la palabra en un congreso de mujeres en Atizapán de Zaragoza, aquí a la vuelta, donde da vuelta el viento y regresa a la ciudad, ahí. Y nos comentaba el hermano que él vio a los 6 años cómo su hermano de 16 años le echó unos piropos a unas jovencitas, y por echarle esos piropos el padre salió y lo balaceó. Y él nos cuenta que su hermano mayor, eran 11 hermanos, 2 hermanos, su hermano mayor le dijo a su mamá: mamá, deja que yo conozco unas personas y deja que esas personas vengan la vida de nuestro hermano de 16 años. Y nos decía el hermano: fíjense que a pesar de que nosotros no conocíamos de Dios, mi mamá dijo: no, eso no se hace, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y si ustedes se vengan por sus manos, Dios ya no va a vengarnos. Y Dios, vamos a dejar esto en las manos de Dios. Dice que su mamá siempre metía a Dios en todo lo que ella pensaba, en todo lo que ella decidía. Ella decía: Dios nos está viendo, tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios. Y Romanos 1, el apóstol Pablo nos contaba el hermano: a pesar de que nosotros no éramos cristianos, mi mamá siempre nos habló de la existencia de Dios y que teníamos que ser personas conscientes de temer a Dios, aunque no teníamos una religión como tal. Sin embargo, dice aquí que llegó el momento en que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. ¿Qué significa? Que el hombre empezó a entregarse a sus propios razonamientos, y creo que eso ya lo están legalizando. Le dicen a los jóvenes: si tú te ves como un perro, podemos legalizar el hecho de que tú quieras ser un perro. Si quieres ser, vi en la televisión a una mujer que se cree serpiente, se ha tatuado las escamas de la serpiente, y esto en Estados Unidos, ella cambió su acta de nacimiento, y en lugar de decir que es una niña, una mujer, una hembra, una mujer, se dice que es un reptil, alguna clase de reptil. Entonces dice que se envanecieron en sus propios razonamientos. ¿Y cuál es el resultado? Es que se entregaron a la impureza sexual. Y bueno, después habla de que las mujeres se entregaron, dejando mujeres con mujeres, hombres con hombres, y Dios, dice, los entregó a una mente reprobada. Llega un momento en que Dios insiste en que tú vuelvas a Él, y estamos viviendo tiempos terribles donde las situaciones de pecado se están legalizando, pero aunque se legalicen, no hará que sean legales.
¿Me están comprendiendo? El legalizar el pecado no lo hace correcto. El legalizar el pecado no lo hace bueno, porque de todas maneras nuestro corazón se corrompe. Y hablábamos en la semana de la situación de guardarse, ¿verdad? Para Dios. Porque aunque te cases, te vas a guardar para Dios. Aunque tú te cases, ay, es que me guardé para mi marido. No, no te guardas para un marido, te guardas para Dios. Porque el pecado sexual deja profundos huecos, profundo dolor en el corazón. Y las personas que en algún momento estuvimos atrapadas en la pornografía, en la fornicación, en los pensamientos lujuriosos, nosotros sabemos que nunca hay paz, pero Dios quiere que tú tengas paz. Y entonces podemos decir, por eso terminé con la idolatría, porque podemos decir que la idolatría lleva a las personas al pecado sexual y a la depravación sexual, al amor al dinero y al amor a lo que el mundo ofrece. En Romanos 1:28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta la Biblia y el conocimiento de Dios, Dios a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. En este tiempo, hermanos, es cuando más hay diagnóstico de enfermedades mentales, cuando más esquizofrenia hay, cuando más problemas de suicidio y a pesar de que nuestros hijos tienen todo, la tecnología les ha dado todo, aún así hay tanta depresión entre nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque no hay nada que los llene, no hay una plenitud en sus almas y en sus corazones. Hermanos, hoy necesitamos abrir nuestros ojos porque sí estamos ante una pandemia, pero esta pandemia es del corazón y del alma. Estamos ante una enfermedad mental, ante una enfermedad espiritual, donde los jóvenes, me comentaban algunos jóvenes qué tan vacías son las fiestas de hoy, que si no están borrachos, los jóvenes sienten que no se divirtieron, si no se drogaron, si no terminaron en la cama con alguien y se levantaron con otra persona, no hubo no la pasaron bien. Hermanos, ya no hay esa inocencia que yo le doy gracias a Dios que todavía los que tenemos 50.com nos tocó, ¿verdad? Nos tocó esa inocencia de jugar, de hacer rifas entre nosotros, de reír, de los chistes, de la inocencia del Chavo del Ocho, ¿verdad? Y de todo el vecindario. Lo primero entonces que vimos es que Pablo nos habla del origen de la idolatría. ¿Cuál es el origen de la idolatría? No tomar en cuenta a Dios. El origen de la idolatría es hacer a un lado el conocimiento de Dios. El origen de la idolatría es decir, Señor, yo sé más que tú, yo quiero dirigir mi vida, no me importa que tú dirijas mi vida. Tú y yo no fuimos creados para vivir solos. Tú y yo creo que debemos de hartarnos y cansarnos de tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios, porque al tomar nosotros solo las decisiones hemos fallado, hemos llorado, hemos mentido, hemos lastimado a nuestra familia y a los que más queremos. Es tiempo de volver a la Biblia, es tiempo de volver a lo que dice la palabra. Entonces hemos visto el origen de la idolatría es no tomar en cuenta a Dios, no tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Hay dos tipos de idolatría, que es mi siguiente punto. Perdón, no son dos son dos tipos, son tres tipos de idolatría. Este es mi segundo punto. Los tipos de idolatría son fetichismo. El fetichismo es la adoración a los árboles, ríos, colinas, piedras, montañas, etcétera. Árboles, ríos, colinas. Lo segundo es la adoración a la naturaleza. Personas que adoran al sol, y lo vemos todavía cuando viene el solsticio de verano, que hay personas que suben a las pirámides de Teotihuacán, a las pirámides, para adorar precisamente la naturaleza, la adoración del sol, la luna, las estrellas y los poderes de la naturaleza. Adoran el viento, los terremotos, los huracanes, los ven como deidades.
Eso es a la naturaleza. Lo tercero, el tercer tipo de idolatría es la adoración a un personaje, a un héroe, la adoración a un ancestro fallecido, la adoración a una persona que pudo haber hecho cosas muy buenas y que después lo vemos como un héroe. Y hay personas que le rezan a ese antepasado, o le rezan, le oran, le piden a esa persona que fue conocida, que a lo mejor no conocieron, no es de sus antepasados, pero fue una persona que en realidad vivió, que existió y que hizo cosas buenas, y se le reza a esa persona. Eso es adoración a un héroe. Y quiero que vayamos por favor a Deuteronomio 4, 15, 19. Dice así: el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ¿se acuerdan, verdad? Que Dios habló en el monte Sinaí en medio del fuego. Ustedes no vieron ninguna figura, por lo tanto tengan mucho cuidado de no corromperse. ¿Qué hace la idolatría? Nos corrompe, nos contamina. Tengan cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma de imagen, de hombre, de mujer, de animales que caminan sobre la tierra, de aves que vuelan por el aire, o de reptiles que se arrastran por la tierra, de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos, y ahí viene lo de la naturaleza, y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Estos astros se los ha dado el Señor a ustedes, el Dios de ustedes, y también a todas las naciones que están debajo del cielo. Cuando nos dicen, ¿a poco crees que en toda esa inmensidad no va a haber un extraterrestre, un E.T. from home, uno que sea así como verdecito, que diga, somos uno? ¿A poco crees que en todo eso? Pues aquí dice la Biblia, y también lo dice el libro de Job y lo dice el libro de Salmos, que las estrellas, el sol y toda la inmensidad la hizo Dios para las naciones de la tierra. Entonces, bueno, si tú ves un UFO, ¿cómo se dice? Un ovni, todo eso lo puede hacer Satanás, y sabes que él tiene poder, y yo creo que está preparando el camino para que cuando venga el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados al toque de la final trompeta, ¿verdad? El Señor se llevará a su iglesia, los que estemos vivos seremos arrebatados. Y entonces, ¿qué va a decir el mundo? Los ovnis se los llevaron a Júpiter. No, Júpiter ya no es planeta. Entonces los llevaron a, ¿sí? ¿O sí es planeta Júpiter? Sí, todavía. ¿Cuál era el que ya no es planeta? El último. Plutón, exacto. Entonces no nos llevaron a Plutón, nos pueden llevar a Júpiter. Pero la escritura dice que la idolatría es de origen pagano, y desafortunadamente los hebreos, ellos importaron todas, cuando tuvieron contacto con las naciones paganas, importaron esta idolatría. Mi siguiente punto es que la idolatría nos aleja de Dios. Por eso es que decía en los versículos anteriores que la idolatría nos contamina. Esto quiere decir que si nosotros empezamos a idolatrar al esposo, a los hijos, a una virgen, a un santo, que quizá fueron personas, son héroes de la fe en su tiempo, pero eso es idolatría, como lo acabamos de ver. Y si nosotros nos allegamos a eso, como nuestro corazón se corrompe, de ahí brincamos al pecado sexual, a la idolatría del pecado, brincamos a la idolatría al dinero, brincamos a cualquier otra clase de idolatría. Entonces, aquí dice que la idolatría nos aleja de Dios. Vamos a empezar a ver cuál fue la primera alusión en la Biblia de lo que es la idolatría. Y esta primera alusión de idolatría la vamos a encontrar en Génesis 31, cuando ¿se acuerdan de las dos esposas de Jacob? Raquel y Lea. Ajá. Dios, bueno, en ese tiempo las permitió esto, pero también es la primera alusión de poligamia. Entonces, si nos damos cuenta, la idolatría nos lleva al pecado sexual. Si Dios hubiera querido que tú, varón, tuvieras dos mujeres, hubiera hecho a Adán, a Eva y a Raquel. Pero no fue así, le hizo Adán y Eva, uno, mujer y hombre, que es la manera de procrear.
No hay otra manera de procrear. En Dinamarca, desde 1980, han hecho estudios de cómo hacer que un hombre pueda tener un vientre donde puedan inseminar a un bebé y cómo ese vientre pudiera crecer dentro de él, de un varón, para que pueda embarazarse. Y no han podido encontrar ni lo van a encontrar porque biológicamente el hombre no tiene la naturaleza de poder tener un bebé. ¿Se acuerdan que hablábamos de Dios como Dios santo? Y puse una analogía como el sol, ¿verdad? El sol es tan bueno para la tierra. A través del sol podemos tener vida en este planeta. Pero si nos acercamos demasiado al sol nos vamos a morir quemados, rostizados. Y si nos alejamos demasiado vamos a vivir helados, con frío. ¿Por qué? Porque no tenemos si queremos acercarnos al sol necesitamos una naturaleza en nuestro cuerpo diferente para podernos acercar al sol. De la misma manera Dios es santo y necesitamos cambiar nuestra naturaleza. Yo creo que por eso hoy en la palabra profética nuestra hermana veía que estábamos como en tubos, ¿verdad? Dice que esos tubos no nos permiten ver a Dios como realmente Él es. Y Satanás nos ha metido en estos tubos, en la religión, en las religiones. Y hermanos, nosotros no debemos de hacer del cristianismo una religión. Cristiano significa seguidor de Cristo. Necesitamos ser cristianos, verdaderos cristianos, seguidores y discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cristos pequeños, eso significa cristiano. Pero las religiones, las filosofías aún de carácter cristiano, porque dicen que son filosofías cristianas, pudieran ser de carácter idólatra. Porque empezamos a abrazar las filosofías más que a nuestro propio Dios. Entonces vemos aquí que la idolatría, Génesis 31:19, es la primera alusión de idolatría. Mientras Labán, acuérdese que Labán no conocía al Dios de Jacob, su yerno. Mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, la hijita preciosa, la más bonita, aprovechó el momento para robarse los ídolos de su familia. Por eso se llaman ídolos familiares. Estos ídolos eran reliquias de la adoración de otros dioses de los progenitores de Labán, que fue el suegro de Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob usurpa el lugar del primogénito? El verdadero primogénito, Esaú, se enoja tanto que dice: te voy a matar. Jacob sale corriendo, llega con Labán, se enamora de Raquel, pero miren la fichita que era Raquel. Raquel no conocía al Dios de su esposo y estoy segura que el Dios de su esposo les hablaba de su Dios. Sin embargo, ella tomó esos ídolos y ahí empezó una contaminación en los israelitas, en los judíos. Josué capítulo 24:2 dice: Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados Teraj y sus hijos Abraham, Jacob era hijo de Abraham, y Nahor vivían al otro lado, diga conmigo, al otro lado del río Éufrates. ¿Y qué hacían? Adoraban a otros dioses. Entonces Josué les está diciendo al pueblo: israelitas, sus antepasados eran hombres y mujeres idólatras, que vienen del otro lado del río y que ustedes se han contaminado con eso durante su larga residencia en Egipto. Los hebreos cayeron en la idolatría antes de ser liberados de Egipto. Vamos ahí mismo a Josué 24, pero el versículo 14 Josué les empieza a decir: por lo tanto, ahora ustedes ya saben de dónde venimos, pero Dios los libró de Egipto con alarde de gloria. 10 plagas hicieron que Faraón los soltara. Entréguense entonces al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates. ¿Y dónde más? En Egipto. ¿Y qué dice él? Y sirvan solo al Señor. Llega un momento en que el pueblo de Israel estaba en una decisión. Diga conmigo: en el valle de la decisión. Ese valle de la decisión nos llega a todos, hermanos. Ese valle de la decisión nos llega a todos en algún momento de nuestra vida. Mire, le doy gracias a Dios por la vida de Rocío,
Rocío Rosas, que está aquí, yo pues la conocemos más de 15 años, hemos visto su caminar en Cristo y le doy gracias a Dios por su vida, porque en esta semana ella vio partir a su hermana menor de 46 años. Ella estaba bien, parecía que estaba sana. Y me contaba que ahí estaban sus compañeras de su trabajo y decían: no lo podemos creer, ayer comimos con ella. Llegó a su casa y en la madrugada tuvo un paro respiratorio. Creen que fue por consecuencia del COVID que le había dado hace meses. Hermanos, nosotros no sabemos en qué momento vamos a entregar nuestra vida y siempre habrá un valle de la decisión. Y tú no puedes presumir que llegarás a los 50 o a los 60 años o a los 70 y decir: claro, yo tengo tiempo para entregarme a Dios, ahorita voy a vivir la vida loca. Porque tú no sabes. Creo que esta pandemia de la COVID-19 nos ha hecho ver que nuestra vida verdaderamente, a pesar de la ciencia como ha avanzado y de la tecnología, nadie puede detener el día en que Dios nos llame a su presencia. Todos tenemos una fecha de caducidad. Y la muerte es un paso necesario, si es que Cristo no viene por su iglesia en el arrebatamiento, es un paso necesario para enfrentarnos todos y cada uno de nosotros a la eternidad. Y yo no sé qué tipo de decisión tú has tomado, pero mi deber es decirte lo que dice la palabra. Josué estaba delante de un pueblo que estaba en el valle de la decisión. Y en ese valle de la decisión él dice: escogeos vosotros a quién sirváis, si a los dioses de los amorreos, a los dioses de sus antepasados del otro lado del río Éufrates, o los dioses de los egipcios, pero yo he decidido, yo y mi casa serviremos al Señor. Él tuvo que tomar una decisión, y esa es la decisión, mis hermanos, que tú y yo necesitamos pararnos firmes, de decir: hoy yo he tomado la decisión de servir al Señor y de hacer a un lado los dioses ajenos que pudiera haber en mi corazón. Cuando los hebreos entran en Palestina, entraron en contacto con monumentos, la idolatría de las razas canaanitas. Luego vemos algunas series de vikingos y luego están re feas, ¿no? Para niños no, y adelántele, hay muchas cosas que le tienen que adelantar. Yo tenga listo ahí la adelantada, porque el diablo te mete las imágenes que tú dices: no la vi venir, no juegues. Antes empezaban con un besito, no, ahorita te meten las cosas pornográficas así es que tenga listo. Y si va al cine, dice la palabra que Dios bendice al que al ver algo malo desvía la mirada. Así es que en el cine pues no puede adelantarle, pero desvíe la mirada. Amén. Muy bien. Dice aquí, bueno, le estaba comentando de los vikingos, y cuando veo cómo ellos servían a esos dioses, ¿no? Los dioses de estos, que yo pienso que en mi mente que son precisamente los cananitas, los cananeos, los jerjeseos y todas esas razas. Dice que ellos entraron en contacto con esos monumentos, y en esas películas cuando yo veo, yo digo: qué impresionante que, o sea, nosotros para comunicarnos con Dios es a través de la oración. Y Dios dice: yo quiero que me veas a mí, no quiero que adores al árbol, ni al sol, ni a la luna, mírame a mí, yo soy un Dios real. Y cuando llegaban estas personas, ¿verdad? Y veían esos grandes monumentos, dice la Biblia que entraron en contacto con las razas cananitas y empezaron a mostrar la tendencia que todo ser humano tenemos de alejarnos de Dios al ver la majestuosidad de lo que el dinero puede comprar. A lo mejor ya no tenemos templos donde está estos dioses, por ejemplo de Grecia, ¿no? Zeus y todos esos dioses griegos, o los dioses de los vikingos, a Freya y a, ¿cómo se llama el otro? En Valhalla. Bueno, allá todos esos feos. Dice: en el momento en el que los israelitas empezaban a tener contacto y veían esos grandes monumentos, permitían que su corazón fuera asombrado por todo lo que ellos habían hecho.
¿Y qué hacía? Empezaban a alejarse de Dios. Eso es lo que hace la idolatría. El primero y segundo mandamiento, diga conmigo, el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Bueno, el primero y segundo mandamiento están directamente en contra de la idolatría. Yo estoy hablando de los 10 mandamientos. El segundo mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros acabamos de decir los 2 mandamientos del Nuevo Testamento. Se resumen los 10 mandamientos y todo el Pentateuco y toda la Torá en estos dos: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Ahora, ¿por qué Dios dice no quiero que idolatres? Porque se libera, y este es mi siguiente punto, se libera un espíritu de muerte. En Éxodo 22:20 dice: todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte. Diga conmigo: será condenado a muerte. Ok. Cuando vayamos, Isaías 42:14, por favor, dice: pero aquellos, entonces hay un espíritu de muerte, será condenado a muerte. Isaías 42:14, retrocederán llenos de vergüenza los que confían en los ídolos y los que dicen a las imágenes: ustedes son nuestros dioses. Entonces se libera un espíritu de muerte. Por mucho tiempo he guardado, no sé ¿qué pasó? Isaías 42:14 dice: retrocederán llenos de vergüenza. Entonces diga conmigo: hay un espíritu de muerte y un espíritu de vergüenza. Ahora, la vergüenza pública, ¿cómo se llama? Oprobio. Esa es la vergüenza que viene en contra de aquellos que le dicen a los ídolos: ustedes son mis dioses. Era tan fuerte este espíritu de muerte, era tan importante para Dios, que puso castigos tan fuertes. Porque en Deuteronomio, usted no lo busque, anótelo. En Deuteronomio 13:2-10, si un pariente cercano veía a su mamá, a su papá, a su hermano, a su primo, al cuñado, al vecino ver o hacer idolatría, en Deuteronomio 13 del 2-10 dice que el pariente cercano debía denunciarlo y tenía que ser el primero en arrojar la primera piedra. También en Deuteronomio 17 del 2-7, anótelo si usted quiere, se necesitaba al menos 2 testigos para acusar a un idólatra y que terminara lapidado. También al tratar de seducir, si cualquier persona, en Deuteronomio 13 del 6-10 dice que si un primo, un amigo, una persona cercana me instaba a adorar a otros dioses, también el crimen tenía la misma enormidad, tenía que morir delante de todos los israelitas. Ahora, el siguiente punto es que de hecho se libera un espíritu de muerte, y el siguiente punto es que viene una exterminación. Todo lo que tú empieces se va a acabar así. Cuando hay idolatría en nuestro corazón, y me llama la atención porque ese espíritu de muerte también seduce, y también es como si fuera, mire, ahora que fuimos con Tamara con el pastor Chi, Campeche. El pastor Chi, un hermano que tiene muchísimo tiempo en la palabra, yo conocía de él de oídas. Y me acuerdo cuando lo vi, le dije: ay, pastor David, yo de oídas lo había oído, mas ahora mis ojos lo ven. Y bueno, de este hermano han salido pastores y líderes reconocidos de nuestro país. Es un hermano muy, muy reconocido. Y él nos cuenta que a él le dio COVID el año pasado, y él murió. Estuvo 118 días intubado, y él murió, clínicamente murió. Y le dije: a ver, pastor, y cuando murió usted, porque lo veo vivito y coleando, ¿verdad? Pero ¿usted vio algo mientras estuvo muerto clínicamente? Me dice: yo, pastora, Dios me permitió ver el abismo donde hay demonios que atacan naciones, reyes, gobernantes,
potestades. Pero fíjese que entendí, Dios me reveló que nosotros decimos ataduras espirituales cuando un demonio se ata a una persona, un demonio de lujuria, de robo, de mentira, se atan. Pero ¿sabe cómo funciona en el ámbito espiritual? Es como si fueran imanes, se magnetiza. Entonces esos demonios o las personas se pegan a esos demonios, o dependiendo la actividad demoníaca que hay en la persona, ese demonio se pega como si fuera un imán. Y cuando nosotros oramos y decimos cortamos esta atadura, porque no es una atadura como pensamos, ¿no? Que es una atadura con cadenas, no, es un magnetismo. Me hizo clic. Es cierto, por eso las personas me dicen, es que no puedo dejar de ver pornografía, es que créame, he intentado dejar de drogarme, pero son demonios que te magnetizan, y solo el poder de Dios puede liberarte, solo el poder del Altísimo, el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz y dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Él murió para pagar el precio de nuestro pecado, porque el precio del pecado, la paga del pecado, el salario del pecado es muerte, y Jesús tomó ese salario, y ese salario Él murió para que tú y yo pudiéramos tener vida, y vida en abundancia, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que podemos acercarnos al sol, quiere decir que Él cambia nuestra naturaleza para que al acercarnos al trono de gracia del Padre Celestial, que es 3 veces santo, nos vea a través de la naturaleza de Jesús, que no cometió pecado alguno y que pagó por nuestros pecados. Entonces podemos acercarnos a Dios. Él ha cambiado nuestra naturaleza. Dice, ya no somos de la carne, ahora somos seres espirituales y vivimos del Espíritu. Ahora sí, denle un aplauso al Señor, porque Él ha pagado el precio. Aleluya. Deuteronomio 20:17. Fíjate, esto trae, la idolatría trae exterminación. Ante sus propios ojos el Señor tu Dios exterminará las naciones que vas a invadir y desposeer. Cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, después de haber destruido, fíjate, ahí viene el consejo. Cuídate de no seguir su ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? No seguir el ejemplo de las naciones idólatras. Cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir, de preguntar acerca de sus dioses. No preguntes, ¿cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo? No adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque el Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta queman a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios a sus dioses. En nuestra historia, ¿qué hacían los mayas? ¿Qué hacían los aztecas? Para adorar, tomaban a la doncella más hermosa o al guerrero más exitoso y le sacaban el corazón aún latiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la idolatría? No solamente me separa de Dios, trae exterminación. Y esto significa, hermanos, y te decía que me llama la atención que va a la par de lo mismo que dice el Señor: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y también dice, el que deshonra a padre y madre morirá irremisiblemente. No hay remisión para ese pecado. Bueno, antes, en Cristo ya no matamos a los hijos rebeldes. En Cristo le damos gracias a Dios y oramos por ellos y le pedimos al Señor que traiga sus vidas, y ya no matamos a las brujas y ya no matamos a los idólatras. Ahora les predicamos al Señor, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar al mundo. El sacrificio de Cristo es suficiente para traer paz a nuestra nación, para traer paz a nuestro país, a tu familia y a tu corazón. Muy bien, entonces trae
decíamos que nos separa de Dios, trae calamidades, trae exterminio, y eso significa que lo que empezamos no lo podemos terminar. ¿Te has dado cuenta que a lo mejor empiezas una nueva relación de amistad y se acaba, hay un malentendido y se acaba? Empiezas un negocio y no sabes ni por qué hiciste todo lo correcto y se acaba. Eso puede ser porque a lo mejor no hemos confesado. Di conmigo, confesado. Acuérdate que acabamos de leer que la maldad, Dios visita la maldad de los padres, a los hijos y a la tercera y cuarta generación de los que han sido idólatras. Entonces yo sé que a lo mejor tuvimos una tía abuela que fue idólatra. Tuvimos un papá, una mamá que se inclinaba ante imágenes. Entonces necesitamos confesar ese pecado para que este espíritu de muerte, de exterminio, y esto último que quiero hablar, que es calamidades. Jeremías 2:17 dice: ¿no te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios, mientras Él te guiaba por el camino? Entonces las calamidades, Dios le dice al pueblo de Israel: todo esto te pasó porque tú dejaste a Dios. ¿Y no es lo mismo que nos dijo Pablo en Romanos? Habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria como a Dios. Entonces viene la idolatría. Entonces lo mismo en Jeremías 2:17: ¿no te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te guiaba por el camino? Primera de Samuel 15:23: la rebeldía es tan grave, diga conmigo, tan grave como la adivinación, diga, la arrogancia y el pecado de idolatría. Wow. Entonces la rebeldía es tan grave como la adivinación. Ya vimos la hechicería. La arrogancia es también como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado para que no seas rey. Y quiero terminar con lo que dice el Nuevo Testamento. Mire, vamos a leer Jeremías 44, 2 al 3. Hay tanto en la Biblia que habla de la idolatría. Y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Estoy en Jeremías 44, 2. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ustedes han visto todo el mal, diga conmigo, todo el mal, las calamidades, el exterminio, la muerte que traje sobre Israel y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que ellas están el día de hoy, ¿cómo? Asoladas. No hay quien more en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer ¿qué? Incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Me paso al siguiente versículo. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Voy al 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda obra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso, escuche, a la reina del cielo, derramándole libaciones. Creo que estoy en el versículo 17, atrás por favor. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra, y voy como a la mitad, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Está, ok. Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan. Fíjese lo que enseña la idolatría. La idolatría es una potestad. Fíjate, tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno mientras adoramos a la reina del cielo. Más, siguiente, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones son como actos de purificación, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Bueno, me voy a quedar hasta ahí. Hermanos, he oído varias veces esto: pastora, fíjese que
cuando yo le doy mi vida a Jesús, yo todavía tenía muchos ídolos en mi casa. Nadie me dijo que los quitara, pero conforme yo iba leyendo la Biblia, dije, no, yo tengo que quitarlos porque a Dios no le gusta esto. ¿Y qué cree? Cuando los quité, me fue como en feria, me fue muy mal, pero mal. Y entonces me decía mi familia, es porque rompiste el ídolo, es porque rompiste esto, aquello, porque ya no le oras a este personaje, a este héroe. Y dice, pero ¿sabe qué? Que gracias a Dios una persona me dijo, suéltalo, porque son pruebas. Dios siempre va a probar la fe de aquellos que le decimos, sí te creo, sí te amo. Y escúchame, dice la palabra también, cuando Esther, ¿se acuerdan? La reina Esther estuvo intercediendo por su pueblo, que Amán tenía mucho dinero para pagarle a todos los que iban a asesinar a los judíos. Él fue el primer Hitler que gracias a la reina Esther no pudo concretar sus deseos de destruir a los judíos. Y algo que me llama la atención es que, diga conmigo, el diablo gobierna este mundo y tiene dinero. Pero diga conmigo, pero mi Dios es más grande que el mundo y que el diablo juntos. Y si yo he decidido seguirlo, soportaré la prueba, soportaré el dolor que esa prueba pueda traer, porque lo único que hará es poner un peso mayor de gloria sobre mi vida. No dejaré al Señor. Dele un aplauso al Señor. Y aquí lo vemos como verdaderamente el enemigo le dijo a estos pueblos, no hagas eso. Ahora, rápidamente, voy a leer rápidamente Mateo 6:24, Lucas 16, Colosenses, lo voy a leer rapidísimo, porque en el Nuevo Testamento la idolatría, diga conmigo, la idolatría es la codicia, el amor al dinero, el amor a lo que el mundo me ofrece. Ok, Mateo 6:24, si me lo ponen por favor, estos no los tengo. Dice así, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 32, versículo 32, los siguientes por favor. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Capítulo 34, versículo 13. Bueno, entonces, ¿dónde estoy? Mateo 6:24, por favor. Ya lo pusimos, perdón. Lucas 16:13. Después Colosenses 3:5, si alguien les ayuda anotando. Y después Efesios 5:5. Mateo 6:24 dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Lucas 16:13. A dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno, o menos. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Colosenses 3:5. Más adelante dice, porque esto es idolatría. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es ¿qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es? Wow, eso es lo que dice la Biblia que es idolatría. Y por último, Efesios 5:5. Pues sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, ¿qué es? Wow, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de nuestro Señor. Ok. Jeremías 17:5, y esto me lleva a mi último punto que quiero ver esta tarde. Dios merece nuestra confianza. Si las personas se han vuelto a la idolatría es porque nuestro corazón es engañoso. Y dice aquí que así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el varón o en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Hemos dicho entonces que no podemos idolatrar a un héroe.
No podemos idolatrar a una persona porque nuestro corazón es engañoso. Marcos 10:23, Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos. Acabamos de leer en Mateo y en Lucas que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y Jesús en Marcos 10:23 dice, Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, les repite, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos servir a Dios o a las riquezas. Me impactó mucho que hoy Juan Carlos diera este testimonio, porque muchos de nosotros hemos dependido del dinero antes que de Dios. El dinero es, diga conmigo, es un buen esclavo, pero es muy mal amo. Entonces el dinero te sirve a ti, úsalo. Y Jesús nos dice que difícil es que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Pero quiero decirles que yo he conocido ricos, he estado en sus casas, me he dormido en sus habitaciones altas, con de verdad pisos preciosos, todo de porcelana. Gente que ama a Dios y que ellos mismos me dicen que han sido heridos por la iglesia, porque los de la misma iglesia, aunque no tengan dinero, hay personas que no tienen dinero y aún así sin dinero aman al dinero y han usado a esas personas ricas. Y muchos de ellos dicen, yo no quiero ir a una iglesia, porque en cuanto piso una iglesia, rápidamente, hermanos, me presta, me da, necesito. Hermanos, si usted depende de Dios, usted trabaja. Y dice la palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así es que si usted cree que le falta algo, usted desea eso, que a lo mejor otro tiene. Por eso en el Nuevo Testamento la idolatría es la codicia, el pecado sexual y lo que ya leímos. Pero dice en Éxodo 23:25, adora al Señor tu Dios. ¿A quién debemos de adorar? Y fíjate lo que dice, y Él, ¿qué va a hacer? Bendecirá tu pan y tu agua. Quiere decir que no te faltará nada. Tu esperanza no está en el hermano rico. Tu esperanza no está en que él te dé trabajo. Tu esperanza no está en tu compañía. Tu esperanza no está en tu negocio. Tu esperanza no está en lo que puedes obtener. Tu esperanza está en Jehová. Y Él, si tú lo adoras, bendecirá tu agua, bendecirá tu pan. Y dice, yo apartaré. Fíjate nada más lo que el Señor te dice. Si tú me adoras a mí, no solo te bendeciré tu pan y tu agua, sino que apartaré de ustedes toda enfermedad. Y en tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. Y en toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan delante de ti. ¿Quieres esto para tu vida? Alábalo, adóralo. Levántate, ponte en pie conmigo, por favor. Gracias, Jesús. Hermanos, no fuimos creados para vivir sin Dios. Dios creó a Adán y Eva para tener amigos, pero les dio la libertad de escoger entre el bien y el mal. Y ellos escogieron entregarle toda la autoridad que Dios les había dado a la serpiente. Satanás tiene autoridad sobre este mundo, pero no tiene autoridad sobre tu cuerpo, no tiene autoridad sobre tu mente, no tiene autoridad sobre tu corazón, a menos que se lo permitas. Debemos de proteger la semilla que es la palabra de Dios. Hay demonios que simbolizan esas aves en la parábola del sembrador, que quieren destruir la semilla. Hemos visto 3 enemigos: el pecado sexual, la adivinación, la hechicería, y por último acabamos de ver la idolatría. Y nos damos cuenta que la idolatría es la mamá de estas dos. La mamá, la codicia, el amor al dinero, el amor al mundo, el amor a un héroe, al fetichismo, el amor a la naturaleza. Necesitamos soltar todo eso. Y si tú hoy te has dado cuenta que ha habido
te has alejado de Dios, si ha habido calamidades en tu vida, te sientes solo, te sientes abatido, vamos a confesar delante del Señor esta oración, ¿te parece? Y vamos a pedirle: Señor, perdónanos, porque no sé de mis antepasados quién haya hecho esta idolatría. Repite conmigo: Señor, perdóname, porque mis antepasados se involucraron con la idolatría, porque yo también estuve involucrado en el engaño, en el orgullo, en el miedo al hombre, la religión, las obras de la carne, y yo confieso este pecado. Te pido que me libres de cualquier esclavitud que este pecado me acarrió. Yo renuncio al pecado con Baal, con la reina del cielo, a quienes le rendimos lealtad, abrazamos sus doctrinas a través de oraciones y rezos. Renuncio a la idolatría hacia héroes, personajes ficticios o personajes reales a quienes le rendí honor. Renuncio a la idolatría, a orar a santos, a vírgenes y a reverenciar la Santa Eucaristía. En el nombre de Jesús, renuncio a creer la infalibilidad de una persona. Señor, fuera de ti no hay nadie más. Renuncio al engaño de obtener gracia y salvación a través de obras específicas. Renuncio a ritos que me llevó mi mamá o mis padres, mis abuelos y las personas que me amaban, de limpias, lectura de la mano, todas esas doctrinas falsas. Renuncio a la lealtad que mis antepasados juraron a la religión. Perdónanos, Señor, y hoy renuncio al espíritu de idolatría, de religión falsa, de engaño, de pobreza, de orgullo, de miedo al hombre y a las obras de la carne. Rompo todo pacto con ellos. Te pido que me perdones y renuncio a los frutos que me alejan de Dios, que trae calamidades sobre mí o mi familia y el exterminio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Como sierva tuya, Señor, como sierva tuya, Padre, como sierva tuya, declaro el perdón y rompo toda atadura o ligadura que había en la vida de mis hermanos hacia la iglesia tradicional, hacia la religión tradicional, hacia Baal, hacia la reina del cielo, hacia cualquier otro héroe o heroína. En el nombre de Jesús rompo cualquier atadura que se hizo en los ritos que ellos no entendían y no conocían, siendo pequeños, siendo niños, siendo bebés. Ahora, en el nombre de Jesús, rompo toda maldición asociada con el pecado de iniquidad y de idolatría, de orgullo, de pobreza, de la religión aún, si tomaron al cristianismo como religión, también ordeno que ese pecado y ese magnetismo se deshaga, se separen estos demonios de pecado, de iniquidad, idolatría, engaño, religión, pobreza, miedo al hombre, amor al dinero y a las obras de la carne, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Vamos a leer
todos juntos, Jeremías 10 del 1 al 5. Vamos a leerlo en la NBI. ¿No tienes la TLA? No, ok, la NBI está bien. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. Jeremías 10:1 dice: escucha, pueblo de Israel, la palabra del Señor. Dice así: no aprendan ustedes la conducta de las naciones, ni se aterroricen ante las señales del cielo, aunque las naciones les tengan miedo. Ustedes no les tengan miedo. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, porque ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. Adoremos a Dios, porque Él ha prometido bendecirte, bendecir tu pan y tu agua. Él ha prometido que la enfermedad no llegará a tu cuerpo. Así es que hoy, Señor, bendigo a tu iglesia.